Las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Lo siento, yo no quiero ser un dictador. Buenas noches. Son las 7:21 de la noche, día 24 de octubre de 2022. Justamente el cumpleaños de Jaime Hernando Garzón Forero, quien ahora mismo nos acompaña en una ouija. ¿Quién fue Jaime Garzón? Para dar un breve resumen. Él fue, para resumir un poquito, político, sociólogo, pedagogo, abogado, crítico, periodista, comediante, actor, alcalde menor. A ver, hizo bastantes cosas. Además, era una persona con memoria fotográfica. Aquí en este podcast estamos nosotros tres: yo, Paca, Martín y Caruta. Hola, yo soy Martín. Yo soy Caruta, esta es mi primera vez acá. Es su primera vez, así que es tímido. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Está chiquito. Por favor. Ahora el contexto de Jaime Garzón para nosotros, específicamente los colombianos, es una persona que defendió y protegió la idea de la paz en un país que estaba constantemente en guerra. Una persona que hablaba sobre la idea de que éramos personas civilizadas y por lo tanto podíamos llegar a la paz. Pero en un país donde existe el narcotráfico, la corrupción, el asesinato de periodistas y líderes sociales, ¿dónde quedaba él? Pues en una de las personas más valientes que existió en la historia. Algo muy característico de Jaime Garzón, y es algo que recordamos los colombianos, es que los temas que trataba los trataba siempre con humor. Era probablemente su mayor característica, junto con que era, como nosotros lo decimos, muy frentero. Decía las cosas sin pelos en la lengua. Lo decía como se tenía que decir, pero también con su toque de humor para que no fuera tan duro el golpe, supongo. Uh-huh. Por culpa de esta, digamos, actitud de enfrentarse a la sociedad y a las cosas que él consideraba malas, es que ahora mismo pues está en un río en una bolsa. Muy bueno. Chichico, ¿podrías hablarnos de por qué fue asesinado? ¿Por qué fue asesinado nuestro queridísimo Jaime Garzón? El 13 de agosto de 1999, Jaime Garzón fue asesinado en Bogotá por dos sicarios cerca de los estudios en la emisora de Radionet donde él trabajaba. Él había expresado antes que él era víctima de bastantes amenazas de muerte, vaya. Y durante el proceso judicial, la defensa argumentó que hubo desviaciones en la investigación por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, un antiguo organismo de seguridad del Estado que en conveniencia con reconocidos políticos y miembros de las fuerzas militares. Mucha casualidad. Jaime Garzón. Sí, demasiado. Por el homicidio de Jaime, hasta 2017, solo se ha sido condenado un comandante paramilitar, que su nombre es Carlos Castaño, mientras que el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue vinculado a la investigación en 2011. En julio de ese mismo año, la familia de Garzón Forero presentó una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la participación de funcionarios públicos en el homicidio y por la incapacidad de la justicia nacional para perseguir y sancionar a los responsables en un periodo de tiempo razonable. Hoy sigue siendo una deuda en justicia con la familia de Jaime Garzón y al país. Establece completamente la cadena de mando que operó detrás de este crimen, y en 2016 el crimen de Jaime Garzón fue declarado por la Fiscalía de Colombia como delito de lesa humanidad. Un poquito Biblia, diría yo. O sea, lo digo porque sonaba como un robot, pero interesante. Digamos que hay que conocer también el aspecto legal, porque pues supongo que a una persona de su intelecto pues, seguramente le hubiera interesado muchísimo ser hablado y representado de esa forma. Hay que traer de vuelta la memoria fotográfica que él tenía, que era algo increíble. Por ejemplo, en una de las entrevistas una de las conferencias que él hizo en una universidad, que es una de las más conocidas, donde él usaba la frase: el futuro es de ustedes, no esperen a que alguien venga para hacerlo por ustedes. Uh-huh. Actúen. En esa conferencia él hacía muchos datos interesantes que todos los memorizaba, como no sé, cosas de química, cosas que yo actualmente estudiando ni siquiera podría mencionar 3. Entonces sí. Martín nos podría hablar un poquito sobre su juventud o de sus planes en la universidad, de lo que estudió. Bueno. Jaime entró a estudiar a la Universidad Nacional, una universidad con mucho prestigio acá en Colombia, y en esta universidad tuvo contacto
con exmilitares del ELN, que en ese momento estaban desmovilizados. Esto puede servir como pie para algunas polémicas que obviamente al ser una figura que se conoció bastante, pues obviamente no está exento de polémicas, pero eso lo hablaremos después. Eso es como el caso de Petro, ¿no? Por ser parte del M19. Él Claro, es muy criticado. Sí. Sí, se puede hacer una comparación, sí. Acá en este periodo en la Universidad Nacional funda un grupo que se llama, al que llamó, Rotundo Vagabundo. Es un grupo donde los estudiantes cuando entraban, lo hacían para discutir sobre las problemáticas del país en ese momento. Y el nombre, tanto como la premisa, tienen un significado interesante, un trasfondo, un contexto. Y es que Garzón decía que para entrar a este grupo se tenía que ser un bueno para nada, no servir absolutamente nada, y estudiar carreras que según se veía no servían para nada, como sociología y estas cosas. El nombre, Rotundo Vagabundo, y esta premisa viene sobre una historia que se cuenta de Lao Tse, un filósofo chino. Lao fue con sus discípulos a un pueblo y vio que habían cortado todos los árboles que habían en este lugar, excepto uno. Entonces mandó a sus discípulos a preguntar por qué habían hecho esto, por qué habían cortado, por qué la tala de esos árboles. Volvieron y dijeron, y le respondieron a su maestro, que el pueblo les había dicho que cortaron estos árboles para hacer muebles y para usarlos como leña, pero que ese único árbol que estaba ahí no lo habían cortado porque en primera no servía para hacer muebles, ya que su tronco tenía nudos, y la leña que se producía con él cuando lo quemaban producía un humo que hacía que la gente tosiera. Entonces no les servía. Lao les dijo que tenían que ser como ese árbol, no hacer cosas útiles para la sociedad, o sea, únicamente útiles para la sociedad. Esto se refiere porque si ven que son útiles para algo, o sea, que les sirve, que la sociedad ve que a ustedes les sirve, lo que van a hacer es que los van a tomar y los van a encasillar, los van a poner en un lugar donde ustedes solamente pueden ejercer eso, y les va a impedir encontrarse a sí mismos. Yo quiero mencionar algo, y es que para los que no estén familiarizados por la historia aquí colombiana, Jaime, a pesar de ser del ELN, que es un grupo guerrillero de extrema izquierda, él no participó él no usó armas en su trabajo, él no fue, por decirlo así, como a los montes a hacer ese tipo de operaciones, sino que su trabajo en el ELN era simplemente cuidar el dinero de la guerrilla, y como el dinero está enterrado, él tenía que desenterrarlo y sacarlo al sol para que los billetes no se pudrieran por la humedad. Interesante. Quiero mencionar, como algo respecto a lo que dijo Martín. Hay un mensaje en esa historia que es la de sé un bueno para nada para que la sociedad no te fuerce a hacer algo que no eres. Es busca lo que eres y no lo que la sociedad necesita. Y esa es la imagen que da el filósofo, pero la idea que en mi opinión da, según lo que mencionó Martín, Jaime, es que tú puedes ser útil para la sociedad y ser tú al mismo tiempo, porque hay que pensar en que esas conferencias para jóvenes que él hacía, hay que pensar en la comedia que él hacía en la televisión, donde protagonizaba y donde tenía varios personajes. Todo eso iba rodeado con la idea de enseñarle a las personas su miseria. Y él, en sus propias palabras, en un chiste, lo cual es bastante irónico, él hacía el chiste de: si yo les digo que este país está en la mierda, ustedes se ríen. Y se empezaba a reír de una forma muy, dramática, ¿no? Pero esa dramatización no está tan errónea, porque es la realidad. El tipo daba golpes de realidad en la cara, el tipo decía todo. Puños como verdades. ¿Es así la frase? Verdades como puños. ¿Cómo? Verdades como puños, verdades como puños. Que ya estoy viejo. Verdades como puños, verdades como puños. Entonces, ¿qué reflejo hay en eso de verdades como puños? Pues que el tipo se la pasaba diciendo verdades, ¿no? Y esto que representaba para la sociedad, pues representaba una persona que te estaba dando en la cara lo que estaba sucediendo y tú lo entendías, que es lo peor. Las personas lo entendían, lo entendemos todavía, pero una acción para evitarlo, pues la única acción es reírse y decir: qué chistoso, así es la realidad, y ya. Digamos que los personajes de él siempre, eran personajes muy excéntricos, muy raros, muy diferentes entre sí. No había ninguno que tú dijeras: vaya, este es igualito a este. No, cada uno era muy diferente. Habían unos que eran más polémicos que otros, aunque todos fueran polémicos. Me gustaría mencionar algo, y es que hay dos personajes que memoricen. La primera, que me pareció interesante, si no recuerdo mal, ese era un nombre, era como el típico estereotipo
acá en Colombia. ¿Cómo era el nombre? La Piris, Ah, ok. si no estoy mal. El típico estereotipo de Gomela, ¿está? De la muchacha Gomela que siempre está dando por culo. Y otro personaje que es probablemente el más conocido y el más representativo es el de Heriberto de la Calle, Sí. el embolador, o como él decía, el lustrador de zapatos, que era característico, o por lo menos para mí, por su dentadura, que no tenía. Tenía la dentadura muy malograda, y tenía una risa también muy particular y decía cosas muy quizás fuera de lugar, él hablaba que era televisión nacional, y él en un momento, en una entrevista con un periodista que tiene un show que se llama Yo José Gabriel, mencionó que la gente se exaltaba porque él decía groserías en televisión pública, pero veían un niño pidiendo limosna o bailando en los semáforos o limpiando vidrios para sacar algo de dinero, y la gente no se conmocionaba tanto, e incluso lo llamaba folclore, cultura. También en la televisión también sucedió lo de los programas de él, como Sociedad y Quack. Y digamos que él tuvo muchísimas amistades en esos tiempos, ¿no? Muchísimas amistades con entrevistadores y con muchas personas. También está el de la entrevista esta del hombre que después de lo sucedido, después de la noticia, en su propia entrevista, este hombre, después de cerrar el programa, lo que hace es golpear la mesa con fuerza y dice en sus propias palabras, país de mierda. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Y lo dice con una, pues digamos, una seriedad y una crudeza que, o sea, incluso, o sea, mirándole la mirada al tipo mientras lo hace, tú piensas en que el tipo no lo hizo por hacer enojar a alguien ni nada de eso, sino porque el tipo estaba completamente dolido. Uh-huh. Y es algo que históricamente aún se sigue representando, aún hay personas dolidas, porque es una de las personas más ejemplares que existieron en la sociedad colombiana. Claro. Y lo mismo puede suceder en Chile, donde perdieron a Víctor Jara, que es conocido mundialmente. Su recuerdo es conocido mundialmente. Uh-huh. Que son víctimas, no son víctimas del crimen, vamos a ser claros, no es víctima en sí del crimen organizado. Sí es víctima del crimen organizado, pero directamente no son ellos quienes lo matan. No es víctima de un accidente, no es víctima de algo, de una circunstancia aleatoria de sucesos. Es víctima del Estado. Directamente el Estado, un Estado narcotráfico, un Estado que desaparece a personas sin asco. Entonces, ¿por qué en Latinoamérica se ha borrado la imagen de personas intelectuales, la imagen de personas buenas? Porque si quieres ser famoso, si querías ser famoso en esas épocas, era mejor que no dijeras en voz alta, yo amo la vida es preciosa, la vida es importante. Porque si lo hacías en voz alta y un político te escuchaba, el político decía, uy papi, usted es muy humano, hay que borrarlo antes de que empiece a contar verdades. Es como personas tan inhumanas que lo que han dejado de este lugar, de este sitio, es simplemente el recuerdo de personas que ya no están y la constancia de que ellos que siguen aquí sigan haciendo el mal. Para ellos el enemigo es quien no ha empuñado un arma en toda su vida. ¿Qué clase de pensamientos es? Desgarrador. Es una verdad bastante dura. Verdades como puños. ¿Verdad? Verdad, como puños, weón. Y ahora sí la sé, lo dije mal. Sí, Sí, está bien. Bueno, entonces aquí viene una frase que dice Chaplin en una de sus películas. Lo siento, pero yo no quiero ser un dictador. Ahora, vamos a retroceder un poco. Yo no quiero ser un dictador. Estas personas que fueron importantes en la historia latinoamericana, nosotros no recordamos a dictadores y decimos, este tipo me enseñó muchas cosas interesantes. Mi ídolo. Mi ídolo, mi padre. No, nosotros, Algunos. Bueno, algunos tienen cosas que uno diría, es interesante la voluntad o la fuerza que tuvo. Claro. Pero obviamente no vamos a decir, mi sueño en mi vida es ser como él. Porque la persona que él es alguien que impulsa y que hace notar que aún hay valor en la vida. No, es todo lo contrario. No impulsa, porque si impulsara estaría creando sus propios enemigos. Él no busca impulsar, él busca es que los demás lo vean y se sientan apasionados por él. Eso es un dictador, es una persona que te hace estar obligado a sus ideas. Ahora, estas personas que usan la frase, lo siento, yo no quiero ser un dictador, como Víctor Jara, como Chaplin,
como Jaime Garzón, son personas que tenían un valor inmenso, porque en sus ideas, en su democracia, en su idea de que el pueblo no es de un hombre o un grupo de hombres, es de todos los hombres y mujeres, obviamente, se entendía que ellos lo que buscaban no era poder, buscaban que las personas sintieran el poder, que las personas al ver a Jaime Garzón, viendo su comedia, viendo lo que él hacía, él no quería, pues probablemente sí quería que se levantaran y dijeran, puta madre, hay que levantarnos ya. Probablemente lo que él realmente quería era, este tipo es increíblemente hermoso a la hora de ser él mismo, quiero ser como él, pero querer ser como él no significa voy a ser una calca, significa voy a ser yo mismo. Sí. Sí, voy a luchar por mis ideales. Aunque me disparen. Sí, sin miedo al éxito, como dicen por ahí. Exacto. Ay, se tornó triste. Sí, sí. Y de hecho, quiero mencionar un mural que hicieron en nombre de Jaime Garzón Fue bastante. en la Universidad del Valle. Ah, sí, sí. Específicamente, que dice, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse. Sí. Nadie. De hecho, esa frase es la que dice en la conferencia a los estudiantes de la universidad. Sí, ajá. Sí. Y sí, nadie. Tristemente no tenemos a alguien que venga a salvarnos. Tenemos a alguien que viene a empujarnos para nosotros mismos salvarnos. O a alguien que viene a empujarnos para tirarnos a un pozo y que no podamos subir de él. Claro. Entonces hablemos de sexo, ¿no? Sí. Sí, por favor. Algo interesante, hablemos ahora de la parte cómica. El tipo, como menciona la hermana en una entrevista, el tipo tenía una dentadura del asco porque él jamás quiso operarse, no quiso hacer nada, pero el tipo levantaba viejas como un berraco, según en palabras de la hermana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí cabe la imagen de que, Dios, el tipo era un levantaviejas, tenía un carisma. Un parlón. Quisiera que me levantara a mí. Sí, es como el carisma le gana a todo, weón. Sí, sí, sí. Claro. Pero él está a otro nivel. Y no solo el carisma, sino hay que pensar, por Dios, una pareja tan intelectualmente elevada que no juzga, que simplemente es capaz de escuchar y es capaz de responder. Jamás él habló a los gritos. Incluso eso es admirable, el hecho de que en sus entrevistas o en sus series o en sus actuaciones, él jamás gritara, a no ser que fuera parte del papel, pero jamás gritara, Dios mío, despierten, ya despierten, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos dejando que nos hagan esto? No, él simplemente seguía haciendo chistes y se burlaba en la cara de cualquier tipo de persona que tuviera poder. Sí, es como la magia que tenía Jaime, ¿no? Sí, Sí. mi garzón. Sus palabras inspiraban demasiado, a pesar de la forma en la que lo hacía. Ujú. No necesitaba dar un discurso estilo político, sino ser el mismo, explicar con humor que se pueda entender para todos y aún así hacer reflexionar sobre sus palabras. Sí. Ujú. Y también eso me hace notar algo, se me hace curioso. O sea, hay demasiadas formas de expresarse. Veamos, por ejemplo, Jaime Garzón. Él usaba la comedia. Y de hecho, en palabras de bastantes entrevistadores y cosas así, él hizo que la comedia dejara de ser algo, entre comillas, para tontos. Que fuera algo intelectual. Que si no eras intelectualmente, no superior, sino intelectualmente aceptable, no podías entender su comedia. Que para entender la comedia había que estudiar. En las palabras del periodista. Para mí siempre la comedia ha tenido que ver con lo social y con el intelecto. Siempre hay que tener intelecto para hacer comedia, para hacer buena comedia. Porque tú no puedes hacer un chiste respecto a, no sé, a Shrek y que alguien que no haya visto a Shrek, claro, esto no es intelecto, pero es cultura general. Y la cultura general siempre es necesaria. Ahora, él usó la comedia, luego viene Víctor Jara, él usó la música. Jaime Garzón, el tipo, todo lo que hablaba era interesante. Uno podía durar 3 horas escuchándolo y iba a decir, por Dios, quédate un poquito más porque si quiero seguir escuchando. Viene Víctor Jara. Víctor Jara no era poeta, era buen poeta, pero él no era de hacer discursos, él no era de hacer conferencias, él era más de que sus letras, de su música, enseñaran por él. Y por último está Chaplin, que Chaplin es lo contrario a ellos, él no usaba la palabra. Para él la idea del cine mudo, que por cierto cuando se empezó a usar ya hablando, él no usaba eso, él seguía con el cine mudo, porque en sus propias palabras, él quería que el mundo entendiera sus películas sin importar las fronteras. Entonces, son 3 maestros.
Y hay muchos más en los cuales en esta serie espero se hablen. La serie de Lo siento, yo no quiero ser un dictador. El verdadero Don Comedia. Como en el anterior no nos despedimos, o sea, prácticamente fue como, bueno, nos vamos ya, ¿no, Martín? Y fue un chao y luego se cerró automáticamente, entonces nos despedimos, ¿no? Pues muchas gracias por escuchar. Fuerte abrazo. Gracias por escuchar, es todo lo que puedo decir. Sí, si llegaron hasta aquí, pues tan bellos. Vale. Agradecer el apoyo. Y bueno, perdón si no pude expresarme de manera adecuada como la primera vez que hago esto. Y trataré de seguir mejorando para poder expresarme más en los próximos podcasts. Los quiero Ese mucho. es. Bravo, evolución de personaje, bravo. Desarrollo Lentamente. grande, Jaime, te quiero mucho. Te quiero mucho. Un grande de la historia colombiana. Un recuerdo que no se olvida. Bueno, adiós.